La canción Sealing Not, que en español se traduce como Alma en peligro, es el primer tema del álbum Angst de Lacrimosa. Al igual que Requiem, fue publicada originalmente en 1990, como parte del demo Clamor, del cual se produjeron únicamente 100 copias en formato cassette, con una portada artesanal elaborada a mano por el propio Tilo Wolff. La temática gira en torno al estado emocional de un individuo cuya alma ha entrado en crisis, una existencia atrapada entre el dolor, la desesperanza y la autonegación. Es una etapa previa al colapso mental y la disolución del yo. A diferencia de otros temas del álbum, donde ya domina la resignación o el vacío existencial, en Sealing Not, el grito aún existe. Es fresco y desesperado, pero el mundo permanece indiferente. Esta pieza expone una de las expresiones más puras del sentimiento de angustia existencial que atraviesa toda la obra de Angst. Articulado a través de los ejes temáticos de la soledad, la desesperación, el aislamiento, la pérdida progresiva del sentido de la existencia, la disolución del yo, la muerte física y la desintegración del alma al no poder trascender. En el trasfondo subyace una visión profundamente nihilista, donde no hay redención, consuelo ni propósito. El sufrimiento no es una etapa, sino un estado perpetuo. No se trata de una narrativa convencional, sino de una sucesión de metáforas, símbolos y confesiones fragmentadas que plasman el proceso de descomposición emocional del protagonista. Cada línea construye un estado emocional al borde del colapso, donde la súplica se estrella contra la indiferencia y la existencia misma se transforma en una carga vacía. De esta manera, Sealing Not no solo abre el álbum Angst, también representa el primer contacto explícito con el núcleo temático que definirá toda la obra. Desde el primer verso, el protagonista se presenta como alguien vulnerable. Acerca ahora la antorcha a mi rostro. Comienza con una metáfora cargada de simbolismo. La antorcha no representa únicamente una fuente de luz, sino el acto de exponer brutalmente la verdad, de desnudar su alma afligida y mostrarse sin máscaras. La frase evoca escenas de interrogatorios medievales, donde el fuego se utilizaba para forzar confesiones o marcar culpables. En este caso, el protagonista no se resiste. Ofrece su rostro como quien ya no teme ser expuesto. No se trata de un gesto de penitencia, sino de una súplica silenciosa por ser visto y escuchado. Inmediatamente después, se introduce una metáfora simbólica de invisibilidad emocional. Un pájaro planea sobre el agua, pero no me ve. El protagonista ha dejado de ser percibido. Su dolor no altera, no impacta, no existe para los demás. El pájaro representa al mundo que sigue su curso sin detenerse, sin mirar, sin reconocer al hablante. Su vuelo suave y continuo expresa esa indiferencia activa. El mundo avanza, pero lo hace con o sin él. El agua simboliza una barrera emocional entre el protagonista y la realidad, una superficie que marca la distancia entre quien observa y aquello que se desplaza por encima. El pájaro vuela sobre esa frontera. La vida pasa por encima de su mundo interior. Lo roza, pero no lo penetra. No lo ve, no lo toca, no lo habita. Evoca una imagen silenciosa y devastadora de exclusión total. Mientras la vida flota libre y ajena, el protagonista queda debajo, inmóvil e invisible, como si ya no formara parte de la realidad compartida. La afirmación «mi barco ya se ha hundido» introduce una metáfora potente del colapso interior. El barco representa aquello que sostenía al protagonista,
su vida emocional, su identidad o incluso su lugar en el mundo. El uso del adverbio langst se traduce como hace ya tiempo, lo que indica que este hundimiento no es reciente, sino algo que ocurrió en el pasado y que ha sido arrastrado en silencio desde entonces. Inmediatamente después, el verso «Me estoy ahogando» intensifica la escena. Aunque el barco ya se perdió, el protagonista aún sigue presente, pero inmerso en un proceso continuo de asfixia. No se ha rendido ni ha desaparecido. Se está hundiendo lentamente, sintiendo cada instante como una tortura consciente. A esta imagen se le suma una doble declaración devastadora. Conozco tantos gritos de auxilio, pero no hay ningún barco a la vista. No dice que los ha escuchado, sino que los conoce, lo que sugiere que ha suplicado por ayuda incontables veces, sin recibir jamás una respuesta. Ningún barco aparece en el horizonte. El mar, símbolo de la vida, del entorno y de una sociedad que no responde, confirma su abandono. El protagonista está completamente solo en su naufragio, ahogándose en la soledad. El siguiente bloque está centrado en la percepción del tiempo como vacío. Solo horas perdidas, solo días perdidos. Este verso indica que el protagonista contempla su vida como un desperdicio. No se trata de tiempo malgastado en términos prácticos, sino de una existencia donde todo lo vivido le parece ahora inútil, irrelevante, carente de valor. Es la afirmación de una vida sin sentido acumulativo, donde las horas y los días simplemente transcurren, pero sin aportar nada. A continuación, se formula una pregunta retórica devastadora, que niega incluso la lógica de la pérdida. ¿Perdidos cuando morimos? ¿Perdidos frente a qué? Aquí el protagonista cuestiona la propia estructura conceptual de la muerte y con ello el valor de la existencia misma desde una perspectiva lúcida y filosófica. Si el tiempo ya está perdido en vida, ¿qué sentido tiene hablar de pérdida en la muerte? Si ni siquiera morir representa una pérdida real, porque no hay nada que pueda perderse. La muerte deja de ser un límite o un final. Se convierte en una confirmación del vacío. Es el nihilismo existencial en su forma más pura. La paradoja se intensifica en contraste con la pérdida absoluta. El protagonista declara: «Pero sigo vivo, vivo todavía». Esta persistencia no es un consuelo, sino una prolongación del absurdo. Seguir con vida, en este contexto, no representa una oportunidad, sino una condena existencial. Una existencia mantenida por inercia, sin propósito y objetivo. El último golpe llega con una de las frases más corrosivas de toda la canción. Vivo como una mentira. No se trata de una farsa social ni de una máscara impuesta, sino de una ruptura total con la autenticidad del ser. Su mera existencia ya no le pertenece, ya no lo representa. Vive porque aún respira, pero su presencia en el mundo es una negación de sí mismo. No hay verdad, no hay esencia, no hay identidad, solo una simulación de vida. Así, lo que comenzó como una pérdida de valor en el tiempo, culmina en la pérdida de valor del propio ser. Tras haber despojado a la vida de sentido, al tiempo de valor y a la existencia de autenticidad, el protagonista avanza hacia una negación aún más profunda, la del amor. No como una decepción personal, sino como concepto. Y el amor, una ilusión. No es un reproche dirigido a alguien, lo dice de forma impersonal, como si se tratara de una afirmación universal, donde el amor no ha fallado, simplemente no existe. O, si existe, lo hace como mentira,
como espejismo que se sostiene solo mientras uno desea creer en él. Esta sentencia, breve y tajante, es la abolición total de la esperanza relacional, la confirmación de que incluso el ideal más elevado del alma humana es una construcción vacía. El siguiente verso introduce otra metáfora. Tú bailas en la luz del tiempo. Tú bailas con vanidad. Ese tú no remite a una persona concreta. Es el amor personificado como una figura superficial e indiferente, ajena por completo al sufrimiento humano. El amor baila, sí, pero lo hace solo mientras hay luz. Existe únicamente mientras el tiempo brilla, mientras todo parece tener sentido. No baila por empatía ni por compañía. Baila con vanidad. No se detiene ante el dolor, no observa al que sufre. Es un amor que no permanece, que no abriga, que no acompaña. Al contrario, se entrega a los placeres pasajeros. Continúa con un verso que destruye cualquier posibilidad de consuelo. Una botella vacía, y yo muero de sed. La botella símbolo del amor está ahí, visible, presente, pero vacía en sí misma. No contiene nada, no alivia. Solo permanece el deseo ardiente, la necesidad insatisfecha. La sed no es solo física, es la sed del alma, la urgencia de sentido, de conexión, de calor, que nunca llega. El siguiente verso culmina con una de las metáforas más desgarradoras de toda la canción. Ninguna vela tiene fuego, pero mi corazón se quema. Representa el contraste entre un mundo exterior emocionalmente apagado y un dolor interno que arde en silencio. Las velas, símbolos de fe, luz, amor y esperanza, están apagadas. No queda ningún referente externo que ilumine, acompañe o consuele. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el corazón del protagonista se está quemando. No por pasión o anhelo, sino por un sufrimiento tan intenso que lo consume. El fuego aquí no es calor, es desesperación pura. Esta contradicción revela que su dolor es invisible, pero real. Mientras el mundo permanece frío, él se incinera emocionalmente, sin que nadie lo perciba ni lo salve. La crisis del protagonista se intensifica no por una pérdida amorosa, sino por la ausencia total de amor en su vida. Este bloque no denuncia una traición, sino la falsedad e inexistencia misma del amor. Una ilusión más, que ahora se disuelve en la nada. La segunda mitad de la canción adquiere una densidad mayor, cargada de metáforas y simbolismo en un nivel sintáctico y semántico elevado. El protagonista avanza ahora hacia la raíz misma de la existencia, el nacimiento. Este bloque comienza con una metáfora compleja, articulada a lo largo de 4 versos que en conjunto construyen una crítica filosófica devastadora. Escucho el grito de un bebé. El bebé representa el símbolo universal de la vida, y el grito marca el primer aliento que da inicio a la existencia. Es la primera señal del sufrimiento inevitable. Su llanto no celebra el nacimiento, sino que anuncia la condena. La vida comienza llorando, porque desde el primer instante duele. A esto le sigue una sentencia demoledora. Mentira en el primer aliento. Indica que desde el primer suspiro todo es falso. Este verso destruye la idea de que la vida es un regalo. La existencia se presenta como un engaño desde su primer instante, como si el alma fuera forzada a entrar a un mundo corrompido en el que nunca pidió existir. No es un regalo, es una imposición disfrazada, una condena. Continúa con la frase ritual de la liturgia cristiana para funerales. Ceniza a la ceniza, polvo al polvo. En este contexto no se utiliza para ofrecer consuelo, ni prometer una vida eterna, ni trascendencia espiritual. Se presenta de forma literal y fría.
como una declaración existencial de que la única certeza que tenemos al nacer es la muerte. Es lo único que nadie puede arrebatarnos. Desde una perspectiva puramente nihilista, este verso niega que exista un propósito intrínseco en nacer. Venimos de la nada y a la nada volveremos. No hay alma que trascienda, ni redención, ni eternidad. Solo descomposición. Todo lo que somos se reducirá a residuo inerte. Concluye con otro verso litúrgico. Que el pecado sea perdonado. No como una súplica, sino como sarcasmo, una burla implícita. El protagonista alude al pecado no como una falta, sino como una certeza inevitable en un mundo corrompido, sin justicia ni sentido. ¿Qué sentido tiene pedir perdón? ¿Perdón de qué? Sin hacer ya es una condena impuesta. Este verso funciona como cierre irónico de un bloque donde el ser humano es condenado por el solo hecho de existir. Vivir es culpa. Existir es ya el pecado original. Este conjunto de versos funciona como una crítica metafísica a la existencia desde el absurdo. La vida humana, desde el instante mismo de su nacimiento, ya está condenada a la falsedad, el pecado y la muerte. Nacer es ser arrojado a una mentira, vivir es arrastrarse entre el dolor, y morir es retornar al polvo sin que nada haya tenido significado. Ahora el protagonista se precipita hacia el clímax emocional de su desgarramiento interno, el colapso. Ya no se trata de ideas abstractas ni de conceptos filosóficos. Ahora el lenguaje se vuelve visceral. Es el momento en que la mente cede y la razón se desvanece. Las emociones han tomado el control total y el cuerpo se convierte en campo de batalla. Los siguientes versos describen esa ruptura mediante una sucesión de estados extremos, donde los sentidos se anulan uno a uno. El verso, ciego de ira, ciego de dolor, refleja una pérdida total de claridad y dirección. La ira y el sufrimiento llevados al límite han nublado por completo su percepción. Ya no distingue entre lo que lo hiere y lo que lo rodea. Es un torbellino de emociones desbordadas que ciegan su capacidad de ver el mundo y de verse a sí mismo, con objetividad o esperanza. Sordo por amor, mudo por miedo. Continúa este proceso de anulación sensorial. El amor, lejos de ser un refugio, lo ha dejado sordo. No porque nadie hable, sino porque su capacidad de recibir afecto ha sido destruida. El miedo, por su parte, le ha robado la voz. No puede hablar, no puede gritar, no puede pedir ayuda. Está atrapado en un cuerpo emocionalmente clausurado, sin vista, sin oído, sin habla, sin salida. Entonces, llega el colapso total. Ya no puedo sostenerme. El protagonista reconoce que ha llegado al límite. No puede contenerse, ni mantenerse en pie y resistir. Su identidad, su voluntad, su razón, todo comienza a desmoronarse. El derrumbe es total, a nivel físico, psíquico y espiritual. El último verso de este bloque es definitivo. Pierdo la razón. La mente, que había intentado resistir, comprender y racionalizar el dolor, finalmente se rompe. El pensamiento se disuelve. Ya no hay estructura, ni sentido, ni conciencia de uno mismo. Cada sentido ha sido corrompido o anulado por una emoción negativa, lo que revela la imposibilidad de conectar con el mundo de forma sana. No hay redención posible, porque incluso la locura no representa aquí una forma de escape, sino la última etapa del colapso humano ante un mundo indiferente que nunca respondió. En su último instante de lucidez, antes del colapso total de la mente, el protagonista pronuncia su confesión, no desde la razón ni la esperanza, sino desde un delirio terminal. En un acto reflejo del alma, que alguna vez deseó amar, el protagonista pronuncia frases dirigidas,
no a una persona en concreto, sino a una entidad abstracta, el amor idealizado. Aquello que buscó, que imaginó, que necesitó, pero que jamás encontró en toda su vida. Esta afirmación inicia con el verso: no conozco tu voz, no puedo entenderte, ni siquiera sé cómo te ves, nunca te he visto. Reconoce que nunca hubo una conexión real, porque no hubo presencia. Ese tú al que le habla es solo una imagen de alguien que nunca conoció. Ese amor jamás se manifestó, nunca fue correspondido, ni siquiera fue real. Lo deseó intensamente, pero nunca lo encontró. Ni siquiera puedo hablar contigo, ni siquiera esta única frase: te amo. Es el momento más desgarrador. Finalmente pronuncia aquello que define lo humano, el deseo de amar. Pero la frase se estrella contra el vacío. No hay receptor tangible. No hay otro ser que reciba su voz, solo el vacío. Le grita a una imagen idealizada jamás encarnada que solo existía en su mente. Esta no es una declaración de amor, es una revelación tardía de su absoluta soledad. Amar sin saber a quién, sin rostro, sin voz, sin cuerpo, sin respuesta. No le habla a una persona, sino a un hueco que la vida nunca llenó. Esa figura idealizada es lo que deseó toda su existencia y nunca pudo tocar. Con estos versos el protagonista no solo declara su amor imposible, declara que todo lo que alguna vez creyó posible, afecto, compañía, sentido, fue una invención de su necesidad. En ese último instante, entiende que su amor no era correspondido, no porque fuera rechazado, sino porque jamás existió. Es el delirio final de un alma que ya no tiene dónde aferrarse. Una voz que se quiebra en la ausencia absoluta del todo. Incluso su amor fue una mentira más, la última ilusión que lo sostuvo y que también se ha desvanecido. A punto de desaparecer, el protagonista ya no siente, ya no habla, ya no reacciona. Su cuerpo está colapsado y su mente se disuelve lentamente. Solo queda activa una cosa: el recuerdo. Pero lejos de ser consuelo, el recuerdo se convierte en su castigo final. No le trae alivio, sino dolor y vergüenza. El verso: maldigo el recuerdo y lo envío lejos. Expresa con claridad que no hay imágenes que quiera conservar. La memoria, que en otros contextos podría ser refugio o raíz de identidad, aquí se transforma en una carga que prolonga su sufrimiento. Por eso lo repudia. Porque recordar es revivir una y otra vez lo que duele y ya no puede cambiar. El recuerdo es otra prisión, y al morir desea también huir de eso, pero es inútil. Se acuesta en mi tumba y calienta el ataúd para mí. Lo que intentó alejar lo precede. Ya lo espera dentro del ataúd. El recuerdo se ha convertido en un eco persistente que lo acompaña hasta en la muerte. No lo consuela. Lo envuelve como una sábana de miseria que ni la muerte puede arrancar. En este contexto, el ataúd ya no es símbolo de descanso, sino de continuidad, una extensión del tormento. Entonces llega un juicio final sobre la falsedad de lo vivido. Las imágenes pintadas solo halagan. No hay representación honesta de su vida. Todo lo que se recuerde, si es que algo se recuerda, será falso. El arte no captura la verdad. La disfraza, la embellece, la edita para mostrar lo que se desea creer. Las pinturas son mentiras estéticas que ocultan una existencia miserable. Finalmente, con una pregunta devastadora concluye: ¿quién pintaría algo tan feo? Se refiere a su vida, que ha sido tan miserable, insignificante e irrelevante, que no encuentra en ella valor alguno para ser narrada ni preservada. Este es el silencio definitivo. La canción no concluye en un clímax, sino en una extinción. La voz se apaga, la memoria lo sepulta,
y el recuerdo se convierte en la última confirmación de que nada de lo vivido ha valido la pena. El protagonista ya no espera ser salvado ni recordado. Solo espera desaparecer y ser borrado de la historia. En conclusión, el tema Sealing Not es la exposición inicial del núcleo existencial que define todo el álbum. No es simplemente un grito de auxilio, sino la crónica de una descomposición emocional sostenida, donde el alma del protagonista ha comenzado a desintegrarse al verse condenada a una soledad irreversible, una indiferencia absoluta y una imposibilidad total de conexión emocional. La canción es una radiografía de este colapso progresivo. Describe un estado intermedio entre la vida y la muerte emocional. Un lugar donde el cuerpo sigue existiendo, pero el alma ha sido drenada de contenido. Comienza con la pérdida de sentido de la vida y del tiempo. Niega la existencia del amor y culmina con la disolución de la identidad. Cada verso revela cómo se apagan, uno a uno, los sentidos emocionales. Cada estrofa no hace más que profundizar la fractura entre el protagonista y el mundo, donde la vida se vuelve una mentira, el amor una ilusión, el tiempo un desperdicio, la existencia una condena impuesta desde el primer aliento y el recuerdo un castigo que lo acompañará hasta la tumba como una burla cruel. El protagonista no ha muerto físicamente, pero su alma ya está en proceso de extinción. Vive solo por inercia. Ya no hay nada que dé valor a su vida. Es decir, está muerto en vida. Y ni siquiera en la muerte encontrará descanso, porque el recuerdo se ha convertido en castigo. La tumba no será el final, sino la prolongación del tormento. No hay redención ni luz al final del túnel. Solo queda el deterioro mental y emocional de un ser corroído por la indiferencia humana. Cuando incluso el recuerdo se convierte en una prisión, el olvido ya no es una amenaza, es ahora una forma de misericordia. Pero ni siquiera eso le será concedido. Su vida fue tan invisible, tan irrelevante, que no merece ni una pintura, ni un nombre en una lápida. No hay ningún rostro que llore por él, ninguna voz que lo nombre, ningún ser humano que lo conserve en su memoria. El oyente no encontrará consuelo en esta canción, pero sí una verdad ineludible. El verdadero infierno no es arder en dolor, sino existir en silencio, en medio de un mundo superficial e indiferente. Porque lo más desgarrador que un ser humano puede experimentar no es gritar por ayuda, sino saber que nadie vendrá en tu auxilio, donde la condena más cruel no es la muerte física, ni siquiera el dolor en sí mismo, sino vivir sabiendo que nunca fuiste visto, que nunca fuiste amado, que nunca significaste nada para nadie, y terminar olvidado incluso por la memoria propia. La única certeza real es, el alma humana puede colapsar y desaparecer mucho antes que el cuerpo, y vivir en ese estado es la condena más brutal de todas. El dolor que narra esta canción no es inevitable. Puede prevenirse si, como sociedad, dejamos de invisibilizar el sufrimiento interior y empezamos a educar desde la raíz. Es fundamental enseñar a los niños a identificar, comprender y expresar sus emociones sin vergüenza ni censura, porque cada emoción, incluso la tristeza, el miedo o la rabia, cumple una función vital. Reprimirlas no protege, al contrario, destruye por dentro, porque quien aprende a callar lo que le duele, termina muriendo en silencio. Hoy, en medio del ruido que genera el mundo, muchas personas viven al borde del colapso emocional. Algunas simplemente no lograrán resistir el peso de ese silencio. Cuando no somos capaces de ver el dolor ajeno, no solo fallamos como humanos,
Nos convertimos en parte del mundo que calla, del entorno que ignora, del sistema que abandona. Por eso debemos fomentar la empatía y extender la mano, sin juicio ni condiciones, a quienes sufren en silencio. Porque algún día, quizás, serás tú quien grite, y el mundo simplemente permanecerá en silencio. Ich bin am Ertrinken, ich kenn so viele Hilfeschreie, doch kein Schiff in Sicht, nur verlorene Stunden.